¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este momento se va a realizar ya el primer curso internacional denominado Evaluación de Tecnologías en Tomografía Computada, Multicorte y Resonancia Magnética. Este curso lo está organizando el capítulo de Ingeniería Electrónica, para el cual hemos invitado al ingeniero Julio Sarnaque como presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, para que nos dé unos alcances de lo que va a ser este primer curso, lo que ya habíamos mencionado. Ingeniero Sarnaque, buenas tardes. Muy buenas tardes, distinguida audiencia, a todos los que nos ven en la RTV Lima. Para mí es muy importante participar en este evento para dar el inicio, porque estamos trabajando mucho en lo que es el campo de la ingeniería biomédica. En el capítulo estamos muy preocupados en las áreas que no se han promocionado durante todo este tiempo, y una de ellas es un importante desarrollo que tiene la electrónica en el campo de la medicina, de los equipos médicos, ¿no? Me acompaña el ingeniero Juan Carlos Palma, que es uno de los gestores de este evento. Su campo de desarrollo profesional es en el área de ingeniería biomédica. Es director en el centro de peritaje, y también es directivo en el capítulo de ingeniería electrónica. Trabaja en salud por más de 15 años, y entonces él puede darle unas precisiones de los profesionales, el profesional que va a dictar el curso, que es un especialista a nivel latinoamericano. Es un licenciado argentino, Ricardo Blessing. Sí, los alcances. Estamos con el ingeniero Palma. Ingeniero Palma, sabemos que usted es el gestor también de esta iniciativa del curso. Coméntenos acerca de lo que va a tratar este tema. Muy buenas tardes, primeramente. Bueno, les puedo comentar un poco del curso y por qué el curso se está dando, ¿no? En los últimos tiempos, en el Perú se está viviendo una transformación. ¿Qué quiere decir una transformación en salud? Y esa transformación en salud va de la mano con el desarrollo de la tecnología, la nueva plataforma de equipamiento biomédico que se tiene. En este equipamiento, lo más top o lo más usado que ya está presente en el Perú es la tomografía y la resonancia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder adquirir, comprar tecnología, ¿no? Es así que los ingenieros de los hospitales, llámese el sector privado o el sector estatal público, tenemos que tener las herramientas suficientes para poder afrontar estos nuevos requerimientos de los médicos, de los centros hospitalarios, para bien de la población, ¿no?, de nuestro Perú. Por eso es que el curso se está dando el día de hoy, y creo hoy día comienza. El expositor es de primera calidad, viene de Argentina, es un reconocido catedrático de muchas universidades en Buenos Aires, y creo que el curso va a ser todo un éxito. Ingeniero, ¿este curso va dirigido al público en general o especialmente a ingenieros clínicos? Bueno, el curso básicamente va dirigido a ingenieros electrónicos que están ligados al campo de la medicina, al campo de la ingeniería biomédica, pero no quita que puedan participar otros profesionales como médicos, porque los médicos también necesitan saber de la tecnología. También tenemos otros ingenieros que están inmersos en el campo de la ingeniería biomédica, como son los ingenieros mecánicos, electricistas, industriales, y por qué no decirlo, también arquitectos están llegando el día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitan saber de qué cosa es un tomógrafo, qué cosa es un equipo de resonancia magnética, qué características tenemos para el acondicionamiento de los ambientes y muchas otras cosas más, ¿no? Gracias por su participación. De nada, gracias. Bueno, como le comentábamos, ya se va a realizar en breves minutos, se va a realizar el primer curso internacional de evaluación de tecnologías y tomografía computada, multicorte y resonancia magnética. Nos encontramos con el expositor internacional argentino, el doctor Ricardo Blessing. Él nos va a comentar acerca de los temas que va a abordar en esta tarde.
Buenas tardes, mucho gusto. Ante todo, grato estar acá en Lima, la encontré muy linda. Bien, hoy vamos a tocar en la parte de tomografía computada 3 temas importantes. Primero, lo que es la tecnología multislice. Segundo, lo que es la radioprotección del paciente. Y tercero, para ver qué es lo que vamos a hacer con tanta cantidad de tecnología disponible desde el punto de vista de la relación costo-beneficio. Para eso nos vamos a tratar de ver qué es lo que más conviene en el momento más exacto y además de eso cuidar al paciente, sobre todas las cosas, que es la gran preocupación de la comunidad médica ya a nivel internacional, porque en el último congreso de la Sociedad Americana de Radiología, la RESNA, el tema, digamos así, fundamental fue la radioprotección del paciente. Otro punto importante también que va a abordar. Mañana vamos a abordar el otro tema, que es la tecnología disponible de resonancia magnética. Ya ahí no tenemos que preocuparnos demasiado por el tema de la radioprotección, porque no utiliza radiación ionizante, pero sí hay un tema muy importante desde el punto de vista de la oferta, de la cantidad de equipamiento que hay, que a veces uno, en el momento de tener que elegir, no sabe bien qué elegir, cuál es la inversión necesaria para poder llegar a la mejor relación costo-beneficio. Doctor, usted como experto argentino, desde su visión y su óptica aquí en el Perú, ¿cómo ha visto el equipamiento? Según me ha contado Juan Carlos, están instalando una base importante de tomografía multicorte y además de eso de resonancia magnética incluso de 3 Tesla, que es digamos, el gold estándar hoy en día, y creo que están muy bien desde el punto de vista de la instalación y por lo que veo, porque veo que están muy pujantes, la economía la veo muy importante, muy pujante, van a seguir instalando esta cantidad de elementos, ¿no? Les agradecemos cordialmente su presencia y les damos la bienvenida a este primer curso internacional Evaluación de Tecnologías en Tomografía Computada Multicorte y Resonancia Magnética. Este curso internacional, que está organizado por el capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Antes de dar inicio a este evento, por favor les pedimos a todos ustedes mantener los teléfonos móviles o celulares apagados o en modo vibrador dentro de la sala y durante las exposiciones. Y ahora sí, vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor para inaugurar este curso internacional. Nos acompaña el ingeniero Julio Sernaque Vera, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a quien le brindamos un aplauso. Nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Palma, secretario del capítulo de Ingeniería Electrónica y director del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú también. Y contamos con la agradable presencia del licenciado Ricardo Blessing, quien será nuestro expositor y nos visita desde Argentina. Le damos la bienvenida. Para dar inicio entonces a este curso internacional, vamos a cederle la palabra para la inauguración del mismo al ingeniero Julio Sernaque Vera. Bienvenido. Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. A nombre del Capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, le damos la más cordial bienvenida a este evento de ingeniería biomédica, por la aplicación de los principios y técnicas de la ingeniería, principalmente de la ingeniería electrónica en el campo de la medicina. Permítame hablar un poquito de qué es un tomógrafo. Yo no soy especialista, que la tienen, pero la tomografía computada multicorte corresponde al último desarrollo de la generación de tomógrafos y deriva más o menos o corresponden a versiones más desarrolladas de los tomógrafos helicoidales. Este desarrollo devuelve a la tomografía computada axial a un sitial de privilegio en la técnica de diagnóstico por imágenes, dado que abre un gran abanico de aplicaciones de insospechada utilidad en la práctica clínica. A diferencia de los tomógrafos convencionales que realizan cortes transversales de un espesor determinado, obteniendo solo imágenes axiales, la tomografía computada multicorte consiste básicamente en una adquisición volumétrica a través de un rastreo continuo con un amplio haz de rayos X con una fila de detectores. En el caso de 16 detectores se pueden
adquirir hasta 16 cortes por vuelta del barrido. El desarrollo y la creación de estos equipos, gracias a la ingeniería electrónica, es fascinante y trascendente, además de la valiosísima información que aportan al diagnóstico médico, no solamente para tratamientos específicos, sino que ayudan a la investigación médica. Otro aspecto importante que debo mencionar en esta ocasión es sobre el desempeño de los equipos biomédicos, que puede ser evaluado desde diversos ángulos, como son el técnico, el clínico y el económico. Para las instituciones de salud es de importancia conocer el estado físico y funcional que guardan sus equipos en relación con su capacidad para satisfacer las necesidades clínicas para las que fueron adquiridos y la conveniencia económica de su funcionamiento. Por lo general, las instituciones de salud basan sus decisiones de mantener con vida y o reubicar sus equipos biomédicos en la experiencia o en criterios cualitativos, que en muchos casos se actúa por presiones comerciales y el poder jerárquico de los médicos en la toma de decisiones y modas de las técnicas médicas. En instituciones de salud de alta capacidad instalada, en donde los equipos se cuentan por cientos, la tarea de evaluarlos periódicamente se complica y se requiere de formas sistematizadas para manejar la data de los equipos y medir las variables cuantitativas que permitan medir los aspectos relevantes de estos equipos. En este escenario es donde aparece el ingeniero clínico como un especialista con capacidad de gerenciar sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo y realizar pequeño desarrollo. Todo ello dentro del ámbito hospitalario, donde priman las relaciones costo-beneficio. A todos los asistentes, en especial a los ingenieros electrónicos que hacen labor de ingeniero clínico en nuestros hospitales del sistema de salud público y también de las clínicas privadas, va dirigido este curso internacional que en el capítulo con mucho cariño lo hemos gestado. Quisiera mencionar, permítame, el ingeniero Palma es directivo del capítulo aquí presente, y entonces él, como se desarrolla en el campo de la ingeniería biomédica, vio por conveniente a realizar este evento, pero con la participación de especialistas importantes de la región. Aquí tenemos a Ricardo Blessing, que es un exponente muy importante en el campo de desarrollo de la ingeniería biomédica. Bueno, con todo esto solo me queda declarar inaugurado este evento. Que lo disfruten. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Julio Sernaque Vera. Agradeciendo entonces su presencia, vamos a despedir al ingeniero Vera y al ingeniero Juan Carlos Palma. Los invitamos a tomar ubicación en la primera fila. Y ahora sí, para dar inicio formalmente a este curso internacional, vamos a recibir al licenciado Ricardo Blessing. Él es licenciado en producción de bioimágenes en Argentina. Hace 32 años que trabaja como especialista en tomografía computada y lleva 22 años trabajando como especialista en resonancia magnética. Se ha desempeñado como coordinador técnico del Departamento de Imágenes del Instituto FLENI y actualmente es coordinador general de INEVA, Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, y además es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela Central de la Cruz Roja. Damas y caballeros, entonces recibamos con un muy caluroso aplauso a nuestro especialista, el licenciado Ricardo Blessing. Gracias, muy amable. Bueno, ante todo, gracias ingeniero, gracias Juan Carlos por haberme invitado a participar en este curso de tomografía multicorte y de resonancia magnética. Y en realidad estoy muy gratamente sorprendido por la concurrencia, por el entusiasmo que están poniendo ustedes en esto. Y además ayer, mientras hablábamos con Juan Carlos a la noche, que nos poníamos de acuerdo sobre el afinamiento de las cuestiones inherentes al Congreso, me llevé una grata sorpresa de que ustedes en Perú, si bien cuando ingresé al aeropuerto de Lima me pareció un aeropuerto de más que primer mundo, porque yo lo conocía hace 6 años y estaba en construcción, y
realmente los tengo que felicitar. El aeropuerto ha quedado precioso. Entonces me di cuenta de que estaban teniendo una gran inversión desde el punto de vista económico en muchos aspectos, y él me contaba de que la base instalada que está llevándose a cabo en tomografía computada incluye equipos de muy alta gama, y eso hace que ustedes, los ingenieros, deban tener un papel preponderante dentro de, como decía el ingeniero recién, de toda esta estructura de funcionamiento desde el punto de vista del control operacional del equipamiento, y además de eso, del control no solamente operacional, sino de la radioprotección, que va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy por la tarde, porque en realidad la tomografía multicorte es excelente, una herramienta diagnóstica importantísima, pero tenemos un problema: utiliza radiación ionizante, y la radiación ionizante a bajas dosis no tiene, digamos, un efecto inmediato, sino que lo vamos a ver dentro de, no sé, 8, 10, 15 o 20 años. Y ese efecto es más importante cuando más jóvenes son los pacientes que irradiamos. Por eso que entonces tenemos que tener en cuenta, ustedes son un pilar fundamental a la hora de ver el equipamiento cómo funciona, si está dentro de los rangos y los límites de trabajo, y además de eso, digamos, armar un servicio o un departamento o algo que ponga énfasis en la radioprotección y ponerle límites a la irradiación. Para eso después vamos a charlar sobre radioprotección también a la tarde. Bien, para no seguir con la cháchara, como decía mi abuela, vamos a empezar a trabajar. A mí me gusta empezar con algo que me parece que deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Qué es la tomografía computada? La tomografía computada es un método de diagnóstico. ¿Se podrá apagar un poquito esta luz? Porque así entonces evitamos el reflejo, porque no tomé en cuenta ese tema. La tomografía computada... la tomografía computada, les decía, es un método de diagnóstico por imágenes que genera imágenes médicas, que genera esas imágenes a partir de ¿qué? De la interacción de los rayos X con el objeto que estoy estudiando y la captación de esos rayos X atenuados en proyecciones lineales periféricas. Eso significa que yo voy a tener la posibilidad de reconstruir una imagen a partir de proyecciones lineales consecutivas que pueden llegar de alguna manera a ser levantadas a través de un dispositivo que vamos a llamar detector. Esto era una imagen de un tomógrafo de segunda generación. Está acá porque seguramente se quedó enganchado en un lugar que no correspondía. Bien, esto fue el prototipo del primer tomógrafo computado. ¿Quién inventó la tomografía computada? Un grupo de ingenieros electrónicos al mando de Geoffrey Hanfield, una persona muy relevante que trabajaba para la EMI, la empresa discográfica que tenía mucha plata porque tenía los royalties de las canciones de los Beatles allá por la década del 60. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de poner esta música con imágenes dentro de un dispositivo que pueda ser leído. Entonces el muchacho empezó a investigar. Tenía un grave problema. No tenía computadoras lo suficientemente desarrolladas como para poder trabajar. Entonces él logró un dispositivo después de mucho trabajo que no hacía, digamos, no mostraba imágenes de los Beatles cantando, pero sí mostraba imágenes de un cerebro puesto a través de un, gracias, muy amable, a través de un dispositivo colector de datos desde un tubo de rayos X y un tubo fotomultiplicador. Estos elementos, en realidad, fueron el inicio de lo que fue después el desarrollo explosivo que tuvo la tomografía computada. La tomografía computada, ahí está la imagen que teníamos que pasar hoy, tiene un objetivo, que lo vamos a estudiar, con irradiaciones múltiples de diferentes ángulos. Esos ángulos de diferente incidencia me van a proveer ¿qué cosa? Perfiles de irradiación lineal, y esos perfiles de irradiación lineal son los que, debidamente reconstruidos mediante un protocolo matemático, yo voy a poder generar la imagen definitiva que va a ser la que yo voy a utilizar. Para poder generar, o mejor dicho, estudiar con claridad el desarrollo de la tomografía computada,
nosotros vamos a dividir a la tomografía computada en general o convencional en generaciones. Pero ¿qué pasó? Antes vamos a hacer un repaso de quiénes fueron los mentores de todo este tema. El primero que de alguna manera describió un método de reconstrucción a partir de proyecciones lineales de un objeto opaco fue Radon en el año 1917. Frank en el año 1938 y Ohlendorf en el 61 fueron también precursores, pero no tenían los dispositivos matemáticos, o mejor dicho, del proceso matemático como para poder desarrollarlo. Hounsfield en el 72 tomó todas las experiencias de estas tres personas, de Radon, de Frank y de Ohlendorf, y plasmó el dispositivo de reconstrucción electrónica. Hasta acá una cosa bastante fácil, según nuestra apariencia, porque hoy en día tenemos todo resuelto con poderosos sistemas informáticos. Pero en aquella época, trabajar con matrices de 64 por 64 le costaba a ese equipo reconstruir una imagen cada más o menos 12 minutos. Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta que el desarrollo informático fue el que posibilitó el desarrollo de la tomografía computada. Bien, perdón. Esto que tenemos acá es una foto del prototipo que veíamos hoy con más detalle. Y las generaciones nosotros las vamos a dividir para de esa manera poder diferenciar cada uno de los avances importantes que tuvo la tomografía computada, y esos avances se fueron, digamos, de alguna manera delimitando. ¿Por qué? Por el modo de adquisición entre cada una de esas diferentes modalidades o generaciones, y el corte o el escalón de definición de cada una de ellas es la calidad final de las imágenes. Yo tengo equipos que tienen más o menos parecido funcionamiento, pero ¿qué pasa? La calidad final es muy diferente cada una de ellas. Entonces, nosotros tenemos que las generaciones las vamos a dividir en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta o helicoidal. Para hacer un brevísimo repaso solamente, la primera generación estuvo constituida por el primer equipo que se desarrolló allá por el año 1972, que estuvo instalado en la Mayo Clinic en Cleveland, y que fue la pionera en este sentido, y que tenía como particular elemento que solo hacía tomografías de cráneo, no hacía tomografías de ninguna otra región. ¿Por qué? Porque en realidad estaba pensado como un dispositivo para estudiar el cráneo, estudiar la cabeza, porque no tenía las posibilidades mecánicas ni de desarrollo como para poder hacerlo. Este equipo, que el exponente fue lo que se llamó el EMI 1100, fue uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la tecnología. Tenía tres características fundamentales. La primera de todas es que estaba constituida por un dispositivo que tenía un tubo de rayos y un detector. Ese tubo de rayos y ese detector, que en realidad era un detector doble, que podía adquirir el set de imágenes a la vez, dos sets de imágenes, perdón, a la vez, tenía un movimiento de rotación sobre el paciente y además de traslación. Entonces, se trasladaba, hacía la adquisición, giraban un par de grados y se trasladaba otra vez y hacía la adquisición y otro par de grados. Hacía 160 o 170 adquisiciones en las rotaciones consecutivas, y sobre cada una de ellas adquiría una proyección lineal de atenuación radiológica de los rayos que estaba emitiendo, y en base a esa proyección después hacíamos la retroproyección o la reconstrucción. Tenía el tubo de rayos, tenía la paridad, el detector o el par de detectores, pero fundamentalmente tenía otro dispositivo que después se eliminó. Entre el dispositivo de sujeción de la cabeza del paciente y el detector y el tubo teníamos una bolsa de agua. Esa bolsa de agua servía para disminuir el artefacto por interfase entre aire y hueso que se provocaba, y eso hacía que
tuviera artefactos de rayas y que demostraban la imagen. Pero una imagen vale mil palabras. Esto era lo que hacía un tomógrafo de primera generación. Y este pobre cristiano estaba puesto dentro de un tomógrafo de primera generación. En esa posición, de esa manera, poníamos a los pacientes. Yo, por suerte, no trabajé en ese equipo, pero sí teníamos una cosa. Ese paciente respiraba, ese paciente latía. Entonces, todos esos movimientos, como tardaba casi un minuto en adquirir la imagen, se trasladaban a esta imagen de acá. Entonces, por eso es que la calidad final de la imagen era muy pobre. La segunda generación tuvo un salto cualitativo importante. ¿Por qué? Porque gracias al avance informático nosotros tuvimos la posibilidad de prescindir de algunos elementos, como por ejemplo el detector de único pasó a transformarse en un set de detectores que pasaron primero a 4, después a 8, después a 16 y terminamos en la última parte del desarrollo de esta serie con 64 detectores. Los modelos más emblemáticos de esta serie fueron el EMI 5005, que era el desarrollo posterior al 1100, el ELSIN 905, que fue el que tuvo 64 detectores, el Delta Scan y el Pfizer 600. Todos estos equipos prosperaron entre el año 1973-74 a 1977. Todos estos equipos, el único que fue un poco más allá fue el ELSIN 905, que se fabricó, que creo que hasta el año 1980. Todos estos equipos tenían el mismo movimiento de rotación y traslación. Ese movimiento de rotación y traslación volvía a tener influencia en la calidad final de la imagen. ¿Por qué? Porque la rotación y la traslación provocaba movimientos y vibraciones importantes que se trasladaban a la calidad de detección. Y eso hacía que nosotros tuviéramos que tener muy en claro algo. No podíamos tener una calidad final importante. Además, bajamos el tiempo de detección. Nosotros acá decíamos que la lentitud producía artefactos importantes por los movimientos fisiológicos y además porque utilizaba tubos fotomultiplicadores como elemento de adquisición. Y eso hacía que los tubos fotomultiplicadores no pudieran ser miniaturizados lo suficiente como para poder aumentar la resolución del equipo. La imagen tardaba menos de un minuto en ser adquirida. Una de las máquinas con la que trabajé, el EMI 5005, adquiría imágenes de cerebro en una calidad relativa, como era la que vimos hoy, que después la vamos a buscar, en 20 segundos o 25 segundos. Y para el abdomen, que era, digamos así, ¡guau!, qué rápido que adquiere, tardábamos 18 segundos en adquirir la imagen. Ahí acá empezamos a trabajar con lo más importante. La diferencia fundamental fue que acá dejamos de ser craneógrafos solamente para hacer trabajos de cuerpo entero. Entonces, fundamental, pasamos a tener mucho mayor velocidad de trabajo, pasamos a trabajar con equipos de cuerpo entero, es decir, incorporamos el tórax y el abdomen al estudio, aumentamos la cantidad de cortes, pasamos de 1 hasta 64 y además de eso empezamos a tener las posibilidades de hacer cuerpo entero rápido, pero que para la época era rápido. Si vemos las prestaciones que tienen los equipos hoy en día, nos tenemos que agarrar la cabeza, pero bueno. Y acá viene la tercera generación. La tercera generación es el primer quiebre o el primer salto fundamental que tuvo la tomografía computada. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a tener algunos diferenciadores fundamentales. El primero de todos es que se elimina el movimiento de traslación del tubo y el detector. Ya no tenemos un movimiento de traslación horizontal, sino que directamente el equipo pasa a rotar de manera continua, es decir, hacia un lado y hacia el otro. Eso provoca dos cosas. Primero, que no tengamos que reacomodar el equipo cada vez que queríamos hacer el siguiente corte. Y segundo, que eliminásemos de manera muy efectiva los movimientos y vibraciones causados por la traslación. La otra cosa fundamental, se utiliza solo el movimiento de rotación y además de eso, el número de detectores
pasa a ser más de 256. ¿Por qué? Porque dejamos de lado los tubos fotomultiplicadores y empezamos a trabajar con dos cosas fundamentales. La primera, pasamos a trabajar por un lado con detectores gaseosos y por otro lado con detectores de estados sólidos o piezoeléctricos. Como siempre, hubo algunas compañías que tomaron el camino de los estados sólidos y piezoeléctricos, y por el otro lado, empresas o compañías que empezaron a trabajar con lo que se llamó cámaras de ionización. Es decir, el detector en general era un conjunto de pequeñísimas celdas de ionización que lo que permitían era que ese gas que estaba incorporado ahí adentro se ionizara y me diera la señal por un salto de corriente. Bien, la tercera generación entonces tenía este tipo de movimiento, solo de rotación, y la otra cosa importante, aparece lo que se llama el DAS. El DAS es esto, Data Acquisition Systems, es un dispositivo de adquisición de datos que une a todas las unidades de detección, también en algunos equipos, en otros no, colocaba a las tarjetas de multiplexado y de binarización para que de esa manera fuera más fácil y más corto el recorrido de la información, y en otras tenía solamente la capacidad de hacer la binarización y después el multiplexado, y eso lo hacía otro grupo de trabajo. Pero la adquisición o mejor dicho, la construcción de un DAS hace que se pueda aumentar drásticamente la superficie de lectura, por lo tanto empezamos a trabajar con campos de vista mucho más grandes, y además de eso empezamos a trabajar con lo que se llamó las imágenes de alta resolución. Ustedes me van a decir, ¿qué podían ser imágenes de alta resolución? Sí, para lo que veníamos trabajando con imágenes que tenían 1 centímetro de espesor o 5 milímetros de espesor mínimo en la segunda generación y tenían una capacidad de resolución aproximada de 3 milímetros, el equipo de tomografía de tercera generación, uno de los primeros que se desarrolló, que fue un General Electric 8800, tenía una resolución de 1.5 milímetros. Entonces estábamos con una enorme evolución desde el punto de vista tecnológico. Esas imágenes de alta resolución nos permitieron empezar a trabajar con imágenes para estudiar el oído, para estudiar la silla turca, y además de eso empezamos a focalizar y hacer estudios dedicados para la columna, por ejemplo, cosa que antes no lo podíamos hacer. Muy bien, esta tercera generación, me voy a llevar por delante del cable, me parece. Esta tercera generación, les decía, fue gracias a ¿qué? A la mejora sistemática en el procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque teníamos mucho mayor volumen de información que teníamos que trasladar. Por eso es que al tener una computadora más eficiente pudimos resolver ese tema. La otra cosa importante, cuando más rápido se colectaban los datos, era menor el defecto por respiración, menor el defecto por movimiento peristáltico, ¿sí? Y la mayor velocidad también permite mejorar el tema de la resolución, porque aumenta la cantidad de elementos de detección por unidad de superficie. Y la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo de colección acá desciende bruscamente. Las imágenes de alta resolución para oído en este equipo, que tenían 1,5 milímetros de resolución espacial, pasaron a tener 12 segundos o 13 segundos, y en algunos casos al final del desarrollo de la generación que fue allá por el año 91-90, tenían 1 segundo de velocidad de rotación. Para eso era importantísimo. ¿Qué sucede? También tenemos que cuando empezamos tardábamos 12 segundos. Las imágenes de baja resolución, cuando empezamos trabajábamos con 4 segundos o 5, y de ahí en más empezamos a avanzar, y en la última parte de la generación, allá por los 90, como les decía recién, la colección de datos para alta velocidad estaba en 1 segundo. Es decir, como veremos, la tercera generación fue una de los elementos o las generaciones que más perduró en el tiempo. Arrancamos a fines de los 70 y llegamos hasta los 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un impedimento importante, que eran los cables. No había manera de poder evitar el cableado de alta tensión para la generación de rayos y el cableado de control y transporte de datos desde y hacia el DAS. Entonces, por eso es que
seguíamos atados a la contrarrotación, el tubo giraba para un lado y giraba para el otro, con la consiguiente demora en el posicionamiento del tubo, si bien era mucho más rápido que en lo de primera y de segunda, pero teníamos un grave problema de que siempre teníamos que frenar y volver a arrancar. Por eso entonces que esta generación se caracterizó por tener una variedad enorme de equipamiento. Y para ser ecuánime yo puse uno de cada uno, para que entonces nadie se sienta ofendido ni se enojen los muchachos de la parte comercial. La serie 7800 y 8800 de General Electric fueron los primeros exponentes. La serie Somatron de Siemens, los Tomoscan 600 de Philips y la serie 300 de Toshiba fueron, digamos, los elementos o los modelos que iniciaron esta serie. Después hubo muchos, ¿no? Pero la idea es que, para tener una referencia así. Y la otra cosa fundamental, esto es una imagen de tomografía computada de tercera generación. No me lo van a creer. Cuando yo armé esta clase hace como 3 años, porque la di para otro evento, que después la reformé, no podía conseguir una imagen de tercera generación. ¿Por qué? Porque no había guardadas imágenes de ese tipo. Porque como no teníamos tecnología digital en aquella época, era todo con película. Y las películas usted vio que las va tirando, se le van degradando, se van perdiendo. Entonces me fue muy difícil en realidad conseguir una imagen de tercera generación. Esto es una imagen del equipo de tercera generación. Y puse esta imagen en la fosa posterior, ¿por qué? Porque en realidad la fosa posterior fue siempre el talón de Aquiles de la tomografía computada. Porque tengo una gran área de baja densidad radiológica, como es el cerebelo que está en este caso, que tiene o está cercada por 2 pirámides, que son las pirámides petrosas del temporal, que tienen una altísima densidad radiológica. De hecho, acá en la cóclea, en ambos lados, tengo la mayor densidad ósea del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo... Perdón. Lo voy a bajar un poquito. Les decía, ¿se escucha mejor ahora? Les decía que la densidad mineral ósea de la cóclea es la mayor densidad ósea del cerebro. Y cuando yo tengo 2 elementos óseos importantes que en el medio tienen una región de baja densidad radiológica como el cerebelo, comenzamos a tener lo que se llaman las líneas de Hounsfield, que son las líneas de artefacto que ustedes ven acá, que ven acá y que ven acá. Entonces, ¿qué pasaba? Esas líneas eran las que me impedían una buena resolución, tanto era de la fosa posterior como de la base del temporal. Esta imagen, ustedes ven, era mucho mejor que la de primera o la de segunda generación. Y este es un equipo de aquella época. Ya tenemos la configuración general del equipo como llegó hasta nuestros días. Una mesa, una tabla por donde se desplaza el paciente, y lo que se llama la garganta, que es el conjunto de elementos que sostienen y le dan fijación al tubo y a los detectores. Hoy en día eso se ha reducido mucho, pero desde el punto de vista estructural sigue siendo siempre igual, no ha variado para nada. Lo que ha variado sí es la mesa, cuántos kilos pesa, la velocidad de traslación de la tabla, pero el resto es estructuralmente muy parecido. Y después viene la cuarta generación. La cuarta generación no tuvo mucho éxito, no fue muy, digamos, preponderante en el tiempo. ¿Por qué? Porque solamente una empresa, que hoy en día ya no está más, se llama Picker, fue la que la desarrolló. Y en realidad lo que tenía de bueno esta generación es que había prescindido del DAS. Porque los muchachos de Picker decían de que le podían poner 1220 detectores en lugar de los 600 o 700 detectores que se utilizaban en aquella época. Pero era una picardía, porque no estaban todos juntos y rotaban, sino que estaban distribuidos alrededor de toda la corona de la garganta. Y eso hacía que, si bien la resolución en el plano de corte, como le llamamos, en el plano de XY, era aceptable, cuando queríamos hacer algún tipo de scan o vista exploradora o pilot, que son, digamos, la reconstrucción electrónica de una placa simple para poder dirigirle después el estudio posterior, eran de pésima calidad. Entonces, eso fue una de las cosas que de alguna manera trabó el desarrollo de esto. Pero la cuarta generación tiene un elemento muy importante a favor. ¿Saben cuál fue? Los muchachos de Picker tuvieron la brillante idea de inventar lo que se llamaron los anillos rodantes.
en la Resna del año 89 presentaron el primer equipo que prescindía de los cables de transmisión de alta tensión. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que transmitiendo corriente de alta frecuencia bajaban la carga y de esa manera evitaban el artefacto electrónico que les producía, o el ruido electrónico que le producía la transmisión por rozamiento de altas cargas eléctricas. Entonces eso hizo de que estos equipos, los de cuarta generación con tecnología de slip ring, como le llamaban ellos, de anillos rodantes, tuvieran la posibilidad de prescindir de los cables de alta tensión y también de los cables de control y de transferencia de datos. Y ahí apareció el germen de lo que va a ser después la línea bonita que vamos a hablar a partir de ahora. Pero lo fundamental de todo esto es que, recordemos, perdón, siempre me meto mal el dedo, que esta generación fue la que desarrolló o dio el puntapié inicial para la revolucionaria implementación que vino después. ¿Cuál fue la revolucionaria implementación que vino después? Fue esta, quinta generación, helicoidal. Esta quinta generación, o helicoidal, es la segunda bisagra en la historia del desarrollo tecnológico de la tomografía computada. ¿Por qué? Porque aquí nosotros empezamos a tener varias cosas diferentes. La primera de todas es que el tubo gira de manera continua y de esa manera adquiere un volumen continuo de datos, como decía el ingeniero recién. Entonces, al tener la adquisición volumétrica y adquirir un volumen continuo de datos, me permite a mí tener dos cosas fundamentales, que es una continuidad, tanto espacial como temporal. Y la otra cosa, que es lo que digo acá, la continuidad espacial y temporal me permite a mí desarrollar lo que se llama, ahí está, ¿no? Sí, lo que se llama las reconstrucciones y los postprocesos que hasta la tercera o la cuarta generación eran impensables. O mejor dicho, sí, éramos unos corajudos, es decir, de marca mayor. Hacíamos reconstrucciones coronales con imágenes planares corte a corte, que cada una de ellas tenía una correlación más o menos de 3 milímetros de diferencia. Entonces, en lugar de hacer una imagen, hacíamos una escalera. Pero bueno, todo fue, digamos, evolucionando con el tiempo.